Buenas tardes a todos. Es un gran placer saludarles, queridos oyentes. Me llamo Anton Shaken y sigo un ciclo de conferencias dedicado a otros mundos. En la charla antecedente les hablaba de otros mundos en la búsqueda de otros mundos y en esta ocasión voy a ampliar un poco mis estudios y observaciones y voy a hablar del multiverso. El nombre de la charla es Multiverso, Mito o Realidad y espero que para el final de la charla voy a poner una diferencia entre el concepto del multiverso que se conoce en la cultura de masas y de hecho es un mito y lo que puede corresponder a la realidad. Y vamos a discutir en qué sentido el multiverso puede ser algo real. Yo me dedico a la cosmología en particular y por eso cuando me llegó la propuesta de un conocido mío que trabaja en una casa editorial para corregir desde el punto de vista científico el libro que se llama El encanto del multiverso del gran popularizador de la ciencia norteamericano Paul Halpern, yo le dije que sí, con mucho gusto, porque ya conocía el origen del multiverso en la cosmología como idea y tuve un gran placer como lector y corrector por la diversidad de las manifestaciones de este concepto, no solamente en la historia de la física, sino en la historia de la cultura humana. Este libro se publicó hace pocas semanas, ya se puede comprar, ya puede leerse, y para mí fue una excusa para juntar los pensamientos sobre para qué la humanidad inventó el multiverso y compartir estos pensamientos con ustedes. Antes de que empecemos a hablar en concreto, deberíamos hablar un par de minutos sobre el hecho de que el multiverso no es algo inequívoco, puede entenderse del contexto de la física teórica de maneras diferentes. Y el famoso cosmólogo Max Tegmark dividió los multiversos en la forma en que se utiliza esta palabra en la física en cuatro clases. La primera clase son otros mundos fuera de los límites de lo observable, fuera de lo que llamamos nuestro horizonte espacial o cósmico, pero están también dentro de nuestro universo y poseen las mismas leyes físicas que rigen el sistema solar. Ese sería el primer nivel del multiverso. Algo que está aquí, pero con lo que no podemos contactar directamente. El segundo nivel de los multiversos son los multiversos cosmológicos. Están aquí abajo y se llama así otras burbujas inflacionales. Son otros universos que no están de ninguna manera relacionados con el nuestro, pero aparecen a lo largo del mismo proceso cosmológico que sucedió en los primeros instantes después de nacer nuestro universo. Estos niveles de los multiversos es el multiverso cuántico que tiene que ver con la interpretación multidimensional de la mecánica cuántica de Hugh Everett. De esto también vamos a hablar. Son los mundos que existen paralelamente con el nuestro, pero en otro nivel cuántico. Nacen como resultado de las mediciones cuánticas. Y finalmente, el nivel final de los multiversos son otros mundos en el sentido matemático, que se rigen por otras leyes matemáticas, por otras ecuaciones. De esto casi no voy a hablar hoy. Primero,
porque aquí se necesitaría un matemático para hablar de esto, y sino también porque imaginamos muy mal qué tipo de ecuaciones podrían ser que describan este otro universo. Podríamos suponer infinitamente, pero es una gran cuestión si se realizaron en algún momento y de qué manera. Entonces propongo que nos concentremos sobre todo en los primeros tres niveles del multiverso y al final voy a hablar un poco de qué reflejo este concepto físico encuentra fuera de la física, es decir, en la cultura. Empecemos entonces. El primer nivel de los multiversos es otros mundos dentro del nuestro. Porque he hablado de eso en la charla anterior, no voy a repetir mucho, sino les voy a recordar un poco las conversaciones sobre lo repetitivo de nuestro mundo pueden encontrarse en los griegos antiguos. El primero en declarar la multiplicidad de los mundos fue el famoso pensador del Renacimiento Giordano Bruno. En 1584 escribió el tratado sobre lo infinito del universo y de los mundos y decía que las estrellas en el cielo nocturno eran los soles de otros mundos y alrededor de aquellos soles también pueden girar planetas y en aquellos planetas también puede haber vida. Otro revolucionario, igual que Giordano Bruno, Louis Blanqui, desarrolló esta idea cuando en 1772 escribió un tratado hacia la eternidad a través de las estrellas. Blanqui ahí observa otro aspecto de la multitud de los mundos, de lo finito de los ladrillos con que está construido el universo. Para aquel entonces ya se sabía que el universo podía consistir de elementos primarios cuyo número es finito. Todavía no se sabía muy bien si existían los átomos, pero los elementos químicos como manifestaciones puras de la estructura de la sustancia ya existían y ya se conocían. Blanqui notó que si todo en el universo se construía por aquel surtido de ladrillitos, digamos, elementos, y el universo es infinito, como nos dice Newton, y la materia está distribuida de manera más o menos uniforme, entonces podríamos hablar no solamente de los mundos habitados, suponer también unos mundos que no solamente tienen una vida con intelecto, sino mundos que reproducen de manera exacta el nuestro. Fue una idea muy abstracta que Blanqui después extrapoló a lo político, porque era político también, y luego en su tratado ya hacía unas suposiciones ideológicas sobre el destino repetitivo del humano en el espacio lejano cósmico, pero esa nueva combinación generó la idea de que en un momento dado, lejos, muy lejos, se desarrolla un drama de destinos humanos exactamente igual al que observamos aquí. Y esta idea tiene un doble espectral en los trabajos, en las obras del famoso filósofo Friedrich Nietzsche. Empezó también a pensar en la idea del repetitivo, pero no en el espacio, sino en el tiempo. Cuando Nietzsche observaba aquella roca que vemos aquí, eso se llama Nietzschestein, la piedra de Nietzsche, se le ocurrió que incluso en el marco de nuestro mundo visible, todos los procesos físicos en algún momento iban a estar destinados a repetirse.
todo se une de manera deliberada, por tanto, inevitablemente, pasado algún tiempo, tienen que volver al estado en el que habían estado antes. Y esto significaba la repetición del sufrimiento humano. Esto lo que era lo que llamaba la atención a Nietzsche. Eran ideas filosóficas, antes que nada, en Bruno, en Blanqui, en Nietzsche también. Por supuesto, se apoyaban en los logros de la física de sus épocas, pero no eran científicos, o por lo menos no se ponían la meta de la descripción científica de lo repetitivo. Pero al final esto sí se cometió, se hizo. Al finales del siglo XIX, el gran matemático y mecánico francés Henri Poincaré demostró el llamado teorema del regreso, que decía que un sistema pasado un tiempo bastante largo iba a reproducir un estado originario o de manera muy similar o igual, completamente igual. Era un teorema muy riguroso matemático que tendría que inspirar y asustar al mismo tiempo a la humanidad. Pero por supuesto, todas estas conversaciones podríamos finalizarlas si intentáramos valorar de algún momento este tiempo, este lapso de tiempo que se necesita para que el sistema regrese al estado originario. Si los mundos, igual al nuestro, están lejísimos en el espacio, son inalcanzables. A lo mejor podríamos llegar al mismo estado del mundo en un tiempo infinitamente lejano. Incluso si este sistema es muy pequeño que consiste de cientos o miles de partículas, este tiempo tiene que ser muy, muy, muy largo. Y si hablamos del sistema solar y queremos que regrese al estado originario, vamos a descubrir que este tiempo es todavía más largo que el tiempo supuesto de la existencia del universo. Por tanto, surge la pregunta, ¿qué sigue del hecho de que haya mundos repetidos o de que nuestro mundo pueda volver al estado originario? La física teórica dice que no se sigue nada de ahí. Simplemente porque esta repetición está completamente fuera del límite de nuestra observación y no influye de ninguna manera en el mundo observado. Podría, pero no influye. Entonces, para hablar del concepto del multiverso desde el punto de vista físico, tenemos que pasar al segundo nivel y ver los mundos fuera de nuestro mundo, o sea, un multiverso cosmológico. Y podríamos empezar aquí con el Big Bang, con un acontecimiento físico que aconteció hace 13.000 millones de años, más o menos, y que conllevó la existencia de todo lo que vemos ahora. Los restos del Big Bang son lo que se llama la radiación cósmica de microondas. Es una radiación que está en todo el espacio, atraviesa todo el espacio y tiene una temperatura muy baja. Y se supone que es el eco del Big Bang. Ahora es todavía más frío de cuando se descubrió, pero sí se puede estudiar y es un objeto muy importante de estudio para la cosmología contemporánea. Dentro de la cosmología, a finales de los años 70, principios de los 80, surge un problema muy desagradable, espinoso, que ahora voy a intentar describir. Fíjense en la parte de arriba de esta imagen de la derecha. Ven ahí un universo en el momento en que representaba una bola de plasma caliente. Había partículas positivas, había partículas negativas y radiación electromagnética que estaba dentro de aquellas partículas. Cuando
el universo estaba muy caliente, la radiación tenía mucha energía y en la parte de arriba, como ven, cualesquiera intentos de esta materia cargada de atraer, por ejemplo, un protón, atraer un electrón y formar un átomo de carbono, por ejemplo, se destruía mediante ondas electromagnéticas que rompía los átomos y devolvía la carga a la materia. Pero el universo seguía ampliándose, la radiación seguía debilitándose y en algún momento estas ondas, estas partículas cuánticas resultaron impotentes para romper los átomos originarios. Y en algún momento la radiación se separó por completo de la materia y se fue para partes diferentes. Pero hoy podemos observarla y según sus características intentar comprender qué pasaba con nuestro universo en aquel entonces, en los primeros segundos de su existencia. Y resulta que esa radiación de microondas, o radiación cósmica de microondas, es muy uniforme. Eso quiere decir que la temperatura de esta radiación en una dirección es la misma que en otras direcciones. Y desde el punto de vista de la cosmología del universo primerizo es inexplicable, porque si en algún momento el universo era una bola de plasma caliente, tendría que haber ahí unas grandes fluctuaciones de temperatura. Porque cuanto más es la temperatura de un sistema, menos es su uniformidad. Y lo que pasa en una dirección, en aquella parte del cielo, no debe estar relacionado con lo que pasa en otra parte del cielo. No debe haber correlaciones fuertes. Tienen que destruirse mediante fluctuaciones cuánticas, pero vemos que el universo es muy uniforme desde el punto de vista de la temperatura de la radiación. La diferencia es de milésimas de 1%. Y esto tiene que explicarse de alguna manera. ¿Por qué nuestro universo observado posee este grado de uniformidad si nace de una bola de plasma caliente que tenía que tener grandes fluctuaciones de temperatura? Y la persona que está aquí en la parte de izquierda de la imagen, Stravinsky Alexei, es un cosmólogo soviético que fue el primero en descubrir el mecanismo que puede solucionar este problema, la inflación cosmológica. Él descubrió un modelo concreto de la gravitación que muestra que antes del momento del Big Bang, antes de producirse esta bola, había otro estadio del desarrollo del universo, cuando en unos lapsos muy cortos del tiempo el universo se amplificó extraordinariamente. Muchas veces se habla de esto como la cantidad de veces. Y con la letra E esto se designa. Tenía que haber pasado 50 a 60 E a potencia 50 o 60. Esta es la cantidad de veces que tenía que haberse amplificado el universo. Aquí está, por ejemplo, 10 en 32 potencia negativa. Y entonces, en este lapso increíblemente corto del tiempo, el universo tenía que haberse amplificado hasta el tamaño que tiene hoy. Y resulta que si suponemos este periodo de la inflación, se resuelven muchos problemas técnicos de la cosmología.
Resulta posible explicar muchas similitudes de la radiación cósmica de microondas y del universo macrocósmico, y existe un consenso entre los cosmólogos. Dicen que la inflación sí tenía que haber sucedido, de alguna manera u otra. Solo hay que escoger un guión determinado de esta inflación y conocer cómo pasó. Y me pueden preguntar qué tiene que ver el multiverso con esto. El alumno de Starobinsky, Andrei Linde, escribió un trabajo que es La física de las partículas elementales y la cosmología inflacional, donde dice que este proceso de inflación puede responder a una pregunta muy espinosa de la cosmología. ¿Por qué el universo es así como es? ¿Cuál era la idea de Linde? Imaginémonos un universo que acaba de salir de este estado de gravitación cuántica. No sabemos absolutamente nada. Seguimos sin saber absolutamente nada de la gravitación cuántica, solamente podemos suponer que cuando el universo pasa a la gravitación clásica, se rige por la teoría general de la relatividad con las ecuaciones de Friedman, um, que es un gran cosmólogo de nuestra ciudad, Leningrado, San Petersburgo hoy, y dice que si hay un pequeño trozo de gran densidad en el universo, que casualmente se da en alguna parte del universo, por algún proceso cuántico nace, parece un feto del universo, de gran densidad. Friedman dice que este trozo súper denso empieza a amplificarse muy rápido, pero no va a ser constante. La conservación de la energía, la ley de la conservación de energía no tiene que funcionar en aquella época. Y de esta manera puede explicarse la uniformidad del universo. Es tan uniforme el universo porque nace de unos datos primarios muy uniformes. Y este es el origen de la inflación cosmológica. Entonces Friedman se pregunta, ¿por qué creemos que este proceso fue único? ¿Por qué creemos que pasó solamente una vez? Pudo haber muchos fetos microscópicos de los universos. Podían ser paralelos, 2, 3, 5.000 millones de universos diferentes. Y la física podía haberse desarrollado de otra manera y ahí podría haber otras leyes vigentes. Aquí voy a citar. Un universo que se amplifica eternamente contiene una multitud infinita de mini universos, burbujas de diferente tamaño, y en cada uno de estos universos las masas, las partículas, las constantes de los vínculos pueden diferenciarse, pueden ser diferentes. Cuando el universo está muy caliente, todas las interacciones electromagnética, fuerte, débil, se unen, se unifican. Pero cuando se hace más frío, estas interacciones pueden funcionar de manera diferente y darnos diferentes significados de las masas, las partículas, etcétera. ¿Por qué necesitamos esta suposición? ¿Qué problema soluciona? Sirve para demostrar lo que es el principio antrópico. Hay muchos universos en nuestro universo y solamente hay vida en algunos. Aquí vamos a abstraernos un poco y hablar del principio antrópico. ¿Qué es el principio antrópico? Es una afirmación metafísica originariamente relacionada con la cuestión de por qué el mundo es así como lo vemos. Esta afirmación apareció en la física mucho antes de Cristo, no en el contexto de la cosmología, sino en el contexto de la biología. Existe, por ejemplo,
una teoría de la evolución muy interesante, muy ingenua desde nuestro punto de vista, por supuesto, propuesta por el filósofo antiguo Empedocles, que estudiaba las especies, igual que Charles Darwin escribió sobre las especies. Empedocles también intentó, como suponemos, solucionar el problema de por qué los animales se ven así como los vemos. En este tratado, de que solamente nos llegan los tratados, él escribe: crecieron muchas cabezas privadas de nucas y cuellos. Los brazos desnudos vagaban sin tener refugio en los hombros. Los ojos vagaban por el mundo sin tener frentes huérfanos. Criaturas que parecían toros tenían caras de gente, y las personas con frentes de toros eran de sexos mixtos. Y es una descripción de los procesos cuando, de manera casual, de la materia se crean organismos vivos, y aquellos que no estaban adaptados para vivir se murieron muy pronto, y los que sí estaban adaptados vivieron y se multiplicaron. Aquí tenemos un fragmento del cuadro de Bosco que me parece que es una buena ilustración para aquel texto. Nacen toda clase de criaturas, y después las que no tienen manera de sobrevivir mueren, y las más adaptadas, que nacen de manera casual, puramente casual, sobreviven. Parecería que para explicar nuestro mundo es una hipótesis muy extraña. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan complicado el mundo? ¿Por qué tiene que ser tan complicado como resultado de un proceso casual? Pero resulta que la observación de los significados constantes nos permite agudizar mucho esta cuestión. Voy a poner aquí unos gráficos de Tegmark. Son los gráficos que muestran los significados permitidos de las constantes fundamentales. Por ejemplo, aquí a la derecha es la parte muy amplificada del gráfico a la izquierda, y es la relación de las masas de los quarks dentro del núcleo atómico. Y resulta que no son deliberados. Es decir, la masa del protón y la masa del neutrón, que son el núcleo, tienen que ser muy, muy exactos, muy definidos. Porque estas líneas en las imágenes reflejan los ámbitos, las áreas que obedecen ciertos procesos físicos. Y este pequeño triangulito en verde es el único lugar donde los protones o los neutrones pueden formar un núcleo estable, o donde los quarks pueden formar algo estable. Si nos dirigimos a la cosmología, ahí va a pasar lo mismo. En estos gráficos vemos diferentes parámetros cosmológicos, por ejemplo, la densidad de la energía oscura y las fluctuaciones multiplicadas por el número de protones y neutrones, y resulta que estamos en el límite del área permitida. Las constantes que tenían que ser casuales resultan muy definidas y muy bien elegidas para que la vida y la mente pueda existir. En todas las demás áreas están prohibidas por algún parámetro físico. Aquí, por ejemplo, el agujero negro se forma de manera incorrecta. Aquí materia se junta demasiado. Ahí no hay fragmentación. Ahí hay problemas de enfriamiento, etcétera, etcétera. Si vemos las constantes de las relaciones, es decir, los números que rigen las interacciones, vamos a ver también que las masas de electrones y protones
son los números que según nuestra idea tiene que ser casual, pero si lo tomamos deliberadamente no vamos a conseguir un átomo estable. Aquí en el área roja, un protón inestable, en la naranja, unas parejas inestables de átomos, en la amarilla, la imposibilidad de la existencia de las estrellas, y solamente en un pequeño trozo de esta superficie sí es posible la vida. O puede ser la diferencia entre la constante fuerte y la constante electromagnética, y resulta que la vida proteínica es esta pequeña franja blanca y estamos en el centro de esta franja. Ahí vivimos. Por tanto, surge una pregunta muy relevante. Si nuestro universo nació solamente una vez, ¿cuál es la probabilidad de que sus parámetros se elijan de manera tan exacta para que surja la vida? Es algo increíble, es un acontecimiento increíble. Pero si suponemos que el universo surge constantemente, tenemos que aceptar de que siempre surgen los universos con constantes diferentes. Tenemos muchísima suerte de haber caído, resultado en un universo donde todos los parámetros coincidieron de la manera que surge la vida proteínica. Una suerte infinita. Y este multiverso cosmológico, que antes era simplemente un ejemplo, una técnica para describir algo, resultó capaz de responder a una pregunta en el límite de la física y la metafísica. ¿Por qué estamos donde estamos? Y el mismo guión funciona cuando hablamos de la mecánica cuántica. El multiverso de otro origen existe también dentro de la mecánica cuántica. La historia del multiverso mecánico cuántico empieza con uno de los doctorandos del famoso físico norteamericano John Wheeler. Él educó a varias generaciones de físicos teóricos y entre ellos estaba Hugh Everett. Era la persona que recibió de Wheeler la tarea de pensar una fórmula de la mecánica cuántica que permitiera trabajar con el multiverso. Le voy a explicar cuál es el problema. A finales de los años 20 se hizo evidente de que la mecánica cuántica era una ciencia muy incomprensible, no en el sentido de las fórmulas. Las fórmulas se aprendieron rápido, sino en el sentido de la interpretación de esta teoría, que significaba. ¿Qué significaba el hecho de que el electrón no tenía una posición exacta? ¿Qué significaba que no tenía significado el impulso? Y estas cuestiones no necesitaban solamente los cálculos, sino la interpretación. Y entonces a finales de los 20, Max Born ofreció una interpretación, igual sus alumnos, y se suponía que los sistemas cuánticos, interactuando con los sistemas clásicos, experimentan un colapso. Los electrones colapsan con alguna probabilidad, con diferentes probabilidades, y dependiendo del estado de este colapso, el observador ve en su dispositivo un resultado u otro. Y críticamente importado para esta interpretación, para que sea válida, es la existencia no solamente de los objetos cuánticos, sino también los objetos clásicos. La famosa paradoja del gato de Schrödinger proviene de ahí. Y esta interpretación de la mecánica cuántica hace imposible la aplicación de la mecánica cuántica
al universo primerizo, donde por supuesto se llevaban a cabo los procesos cuánticos, ser una bola de plasma caliente y sí que pasaban ahí procesos cuánticos, pero para describirlos necesitaban una interpretación. Si tomamos el punto de vista de que necesitamos la interpretación, se nos hace evidente que la interpretación de Copenhague no sirve para esto, porque no había observador. Ningún sistema físico podía servir de algo cuántico en uno de los estados. Y Everett resolvía este problema de la ausencia del observador en el universo originario. Y de hecho es un problema que sí necesita una solución. Everett fue muy directo. Él dijo que a lo mejor no se necesitaban ningún sistema clásico. A lo mejor todo lo que existe es cuántico. Todo lo que se realiza en la naturaleza es una función de ondas. De ahí surge la pregunta, ¿por qué entonces vemos precisamente el guión del desarrollo de un sistema cuántico que estamos viendo? Si la función de ondas contiene una infinita cantidad de posibilidades, ¿dónde se realizan estas posibilidades alternativas que no se realizaron en nuestro mundo? Y si usted es una persona honesta, consigo mismo va a decir, bueno, tenemos que suponer que el momento de la observación, de medir, de producir una medición, el universo se ramifica en una multitud de copias y en cada de estas copias tiene un lugar, un resultado distinto. Esta interpretación fue desarrollada por otro gran físico, Bryce DeWitt, que escribió un artículo que se llama La mecánica cuántica de la realidad en la revista Physics Today y dijo que sí, tenemos que reconocer que nuestro universo se ramifica constantemente en una multitud indescriptible de universos, cada uno de los cuales algún proceso cuántico es un poco distinto. Una persona que lo oye se llena de preguntas inmediatamente. ¿Dónde están estos universos? ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo podemos interactuar con ellos? Y los partidarios de Everett y David responden que perdemos el vínculo con estos universos y solamente observamos el nuestro, donde los procesos cuánticos pasaron de manera concreta. Y ahí, pues, pueden surgir más preguntas, pero no es el problema principal de la interpretación. El problema principal es la llamada regla de Born. Es la regla según la cual se calculan las probabilidades de un resultado u otro. Porque en el enfoque estadístico a la mecánica cuántica, esta regla de Born es muy bien comprobable. Si llevamos a cabo el mismo experimento cuántico con las mismas condiciones, vamos a tener una distribución de los resultados según la probabilidad. Y esto responde muy bien a la regla del cálculo de las probabilidades, un resultado u otro. Y en otro caso no existen las probabilidades. Cada resultado inevitablemente tiene lugar en algunos universos. Va a pasar, quieran que no. De esto habla Everett DeWitt. Y hasta hoy es imposible convencer a la comunidad académica de que esta interpretación de la mecánica cuántica está libre de los problemas puramente técnicos. Aquí voy a referir a los que se interesen al libro de Alexei Semijatov, La mecánica cuántica 100 años de omisión, que acaba de publicarse en ruso.
Ahí se da un recorrido muy detallado por todas las interpretaciones de la mecánica cuántica y se presta atención a los problemas técnicos que tienen que ver con la interpretación de Everett de vida. Pero para calcular las probabilidades no se necesita la interpretación. Podríamos decir, vamos a hacerlo sin interpretar. Vamos simplemente a calcular como se supone que le gustaba decir a Richard Feynman. Feynman no solamente se ocupaba de la electrodinámica cuántica, por lo que le dieron el premio Nobel. Wheeler, que también era el tutor de él, originariamente proponía la fórmula de la mecánica cuántica que fuera más cómoda para los cálculos que la que existía. Y Feynman dijo, sí, podría hacer esto. Podría describir la mecánica cuántica así. Imaginemos que de un punto A al punto B, el cuerpo vuela no por una trayectoria que es predecible por la mecánica clásica. Imaginemos que no existe este camino, esta trayectoria única. Existe un espacio infinito de caminos posibles, pero para calcular la probabilidad de que un cuerpo llegue al punto B, simplemente tenemos que sumar las probabilidades de pasar un cuerpo por un camino u otro y el monto final se calcula como una integral. El integral es la versión infinita de esta suma y ahí vamos a tener esta probabilidad de que un cuerpo llegue del punto A al punto B. Y ahí los adeptos del multiverso cuántico dicen, si este método de cálculo, que no es simplemente una interpretación sino la fórmula, si funciona y si supone dentro de él que tenemos que tener en cuenta todos los guiones posibles de este proceso, a lo mejor justamente ahí tenemos el multiverso, está en la fórmula. A veces, incluso esta versión está en el libro del que hablé, El encanto del multiverso. Pero vi unos argumentos ahí que nos hace verlo con mucho cuidado. Por ejemplo, que este método de calcular las probabilidades de cualquier proceso no es algo que se utiliza en la mecánica cuántica, sino también describe el movimiento browniano que no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Por tanto, la existencia misma de este método no significa que existe algún multiverso si un cuerpo cambia de trayectoria. También puedo referirles a David Deutsch, la estructura de la realidad, donde expone este punto de vista. Fue un libro muy polémico, tuvo mucho escándalo, pero si les interesa pueden leerlo. Y para concluir, para que nos abstraigamos un poco, hablemos no solamente de la física teórica, sino del reflejo de los multiversos en la cultura, porque estamos acostumbrados a que en la literatura, por ejemplo, cuando se cuenta una historia, esta historia es lineal. Hay unos personajes, hay unos acontecimientos y al final la moraleja. ¿Qué quiso decir el autor? Pero resulta que hace tiempo la literatura también se somete a las alternativas y los escritores a principios del siglo pasado empezaron a experimentar con la multitud de de los finales, de los resultados. Aquí recordemos a Ryunosuke Akutagawa, el famoso escritor japonés,
En uno de los relatos de él, que se llama El Bosque, se discute un acontecimiento trágico. Un cadáver es encontrado en el bosque y el leñador, el testigo que lo encuentra, es preguntado. El espíritu del muerto es preguntado y otros testigos exponen sus versiones y todos resultan muy diferentes y el autor deja para el lector decidir qué pasó en realidad. Se filmó la famosa película de Akira Kurosawa que se llama La Puerta del Shogun y es muy recomendable para entender el concepto de las múltiples versiones de los acontecimientos en la literatura y la ausencia de la única interpretación correcta se refleja muy bien en este texto, en esta película. También podemos hablar de Jorge Luis Borges, famoso escritor argentino, quien, entre otros textos, tiene el relato que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, en la metáfora de los multiversos en el sentido literario. El jardín de senderos que se bifurcan no es solo el relato, sino también un espacio dentro del relato. Es el título del relato que escribe unos personajes, es el laberinto donde está ese lugar y también Borges deja que el lector decida qué es en realidad el jardín de senderos que se bifurcan. Y por supuesto, el universo de los cómics, donde, por ejemplo, se tomó la decisión de asesinar a un personaje, pero después los fanáticos se sintieron ofendidos, el personaje resucita. En algunos casos, los acontecimientos en diferentes capítulos de una historia se contradicen, tienen que explicarse al lector. Y bajo la influencia de estas discrepancias, los autores de los cómics, por ejemplo Marvel, toman la decisión, ah, ese problema mediante el concepto del universo. Tenemos multiversos y esos personajes heroicos que a veces se comportan de manera ilógica diferente es porque existen simultáneamente en diferentes universos. Y el lector ya tiene la libertad de elegir. Aquí voy a permitirme regresar al título de nuestra charla Multiverso, mito o realidad e intentar responder la pregunta: ¿qué es el mito y qué es la realidad en cuanto al multiverso? Por supuesto, el multiverso en el sentido cultural es una gran parte de nuestra realidad porque no podemos obedecer a que simplemente haya una interpretación correcta y decir de manera inequívoca de qué trató una película o un texto. Por tanto, el multiverso en el sentido literario es una parte de nuestra realidad, aunque sea mito. Pero el multiverso en el sentido físico posee una realidad de índole más ingeniosa. Y para ilustrar lo que quiero decir, me gustaría referirme a una cita muy misteriosa que se supone que proviene del Talmud. Para conocer lo invisible, mira con atención lo visible. Por primera vez lo vi en un artículo del gran biólogo soviético Lubishev. Yo soy un hombre meticuloso, a mí me gusta averiguar cosas. Empecé a buscar la fuente de esta cita y parece que no está la cita en el Talmud, pero sí se da en August Strindberg, en un dramaturgo sueco, que a su vez podía haberlo sacado de la tradición ocultista.
de la segunda mitad del siglo XIX. Para conocer lo invisible, ve con mucha atención. Lo visible me parece que describe uno de los aspectos del multiverso. Intentamos entender qué está fuera del límite de nuestra percepción directa, pero solamente resolviendo los problemas que tienen que ver con la realidad observada. El multiverso cuántico, el multiverso cosmológico aparecen como resultado de la solución de tareas muy concretas técnicas. Resulta que a la hora de resolverlas, los modelos que se forman son capaces de responder cuestiones más metafísicas. ¿Por qué el universo es como es? Y diría que, ¿qué fue mi lección? ¿Qué fue lo que me enseñó el corregir el libro, que se llama El encanto del multiverso? ¿Cuál fue la tesis principal de este libro que me gustó tanto? Y de hecho es el revés de la frase que vemos aquí. Muchos científicos, muchos académicos les gusta usar esta metáfora para describir la interacción de un científico con el mundo. Intentamos salir fuera de nuestra percepción directa, orientándonos a lo que nos da la observación. Pero para mí, la moraleja principal de ese libro sobre el multiverso sería que a veces es necesario para describir lo real y responder las preguntas puramente físicas, introducir unos objetos no observables. Por ejemplo, la función de ondas, que no puede ser observada, pero permite describir algunos fenómenos. O el multiverso cosmológico, con que no podemos interactuar de manera empírica, pero puede explicar los significados de las constantes. Y esta inevitabilidad de pensar lo invisible me parece que es la lección más importante que podemos sacar de este libro que recomiendo mucho a todos que lo lean. Hay ahí muchos ejemplos de este concepto y en algún momento a lo mejor voy a leer otra conferencia, otra charla de los ejemplos que conozco yo y esta necesidad de introducir los objetos inobservables para conocer lo observable. Y aquí voy a terminar. Muchísimas gracias.